Empezaremos por la compuerta AND. Esta compuerta es representada por una multiplicación. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un binario. En caso contrario, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Aquí no podemos observar la multiplicación que la representa. Q es igual a A por B. Si nos fijamos en su tabla y aplicamos la multiplicación, obtenemos dichos resultados. Por ejemplo, 0 por 0 igual a 0, 0 por 1 igual a 0, 1 por 0 igual a 0, 1 por 1 igual a 0. A continuación pasaremos a la comprobación de la tabla de verdad en el simulador Proteus. Aquí tenemos la compuerta AND. En sus entradas colocaremos los valores lógicos correspondientes a la tabla de la verdad. La demostración del estado de la salida de cada compuerta se visualizará con un LED, de tal manera que si el LED enciende, significa que el estado de la compuerta lógica es un lógico, y si el LED se apaga, significa que el estado es cero lógico. Empezaremos colocando 0 por 0, lo cual nos debe dar un valor de 0, por lo tanto el LED no encenderá. Comencemos. Corremos la simulación. Ahora colocaremos 0 por 1, lo cual nos debe dar un valor de 0, por lo tanto el LED no encenderá. Corremos la simulación. Ahora colocaremos 1 por 0, lo cual nos debe un valor de 0, por lo tanto el LED no encenderá. Corremos la simulación. Y por último colocaremos 1 por 1, lo cual nos debe dar un valor de 1, por lo tanto el LED sí encenderá. Corremos la simulación. De esta manera se puede comprobar que la tabla de la verdad es correcta. Ahora veremos la compuerta OR. En el álgebra de Boole, esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a estado 1 también. Para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Aquí podemos observar que la suma que la representa Q es igual a más B. Si nos fijamos en su tabla y aplicamos la suma, obtenemos dichos resultados. Por ejemplo, 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1, 1 más 1 igual a 1. A continuación pasaremos a la comprobación de la tabla de la verdad en el simulador Proteus. Aquí tenemos la compuerta OR. Al igual que en la compuerta pasada, en sus entradas colocaremos los valores lógicos correspondientes a la tabla de la verdad. Y como dijimos anteriormente, si el LED enciende, significa que el estado de la salida de la compuerta lógica es un lógico. Si el LED se apaga, significa que el estado es un cero lógico. Empezaremos colocando 0 más 0, lo cual nos debe dar un valor de 0, por lo tanto el LED no encenderá. Correremos la simulación. Ahora colocaremos 0 más 1, lo cual nos debe dar un valor de 1, por lo tanto el LED encenderá. Correremos la simulación. Y por último colocaremos 1 más 1, lo cual nos debe dar un valor de 1, por lo tanto el LED encenderá. Correremos la simulación.
Ahora veremos la compuerta NOT. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgará un 0. Y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1. Por lo cual, todo lo que llegue a su entrada será inverso en su salida. Aquí podemos observar la fórmula que la representa. Si nos fijamos en su tabla y aplicamos la fórmula, obtenemos dichos resultados. Por ejemplo, al actuar como un inversor, tenemos que la inversa de 0 es 1 y la inversa de 1 es 0. A continuación pasaremos a la comprobación de la tabla de la verdad en el simulador Proteus. Aquí tenemos la compuerta NOT. Al igual que en la compuerta pasada, en sus entradas colocaremos los valores lógicos correspondientes a la tabla de la verdad. Y como dijimos anteriormente, si el LED enciende, significa que el estado de la salida de la compuerta lógica es un lógico. Y si el LED se apaga, significa que el estado es un cero lógico. Empezaremos colocando 0, lo cual nos debe dar un valor de 1. Por lo tanto, el LED encenderá. Correremos la simulación. Ahora colocaremos 1, lo cual nos debe dar un valor de 0. Por lo tanto, el LED no encenderá. Correremos la simulación. Empezaremos por la compuerta NAND. Esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1 o solamente alguna de ellas, este concede un 1 en su salida, pero si esta tiene todas sus entradas en la 1, la salida se presenta con un 0. Aquí podemos observar la fórmula que la representa. Si nos fijamos en su tabla y aplicamos la fórmula, obtenemos dichos resultados. Por ejemplo, 0 por 0 igual a 1. 0 por 1 igual a 1. 1 por 0 igual a 1. 1 por 1 igual a 0. A continuación pasaremos a la comprobación de la tabla de la verdad en el simulador Proteus. Aquí tenemos la compuerta NAND. En sus entradas colocaremos los valores lógicos correspondientes a la tabla de la verdad. Si el LED enciende, significa que el estado de la salida de la compuerta lógica es un lógico. Y si el LED se apaga, significa que el estado es un cero lógico. Empezaremos colocando 0 por 0, lo cual nos debe dar un valor de 1. Por lo tanto, el LED encenderá. Correremos la simulación. Ahora colocaremos 0 por 1, lo cual nos debe dar un valor de 1. Por lo tanto, el LED encenderá. Correremos la simulación. Ahora colocaremos 1 por 0, lo cual nos debe dar un valor de 1. Por lo tanto, el LED encenderá. Correremos la simulación. Y por último, colocaremos 1 por 1, lo cual nos debe dar un valor de 0. Por lo tanto, el LED no encenderá. Correremos la simulación. Empezaremos por la compuerta NOR. Así como vimos anteriormente, la compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1. Pero si alguna de sus entradas pasa a estado 1, sin importar en qué posición, su salida será en un estado 0. Aquí podemos observar la fórmula
que la representa. Si nos fijamos en su tabla y aplicamos la fórmula, obtenemos dichos resultados. Por ejemplo, 0 por 0 igual a 1, 0 por 1 igual a 0, 1 por 0 igual a 0, 1 por 1 igual a 0. A continuación pasaremos a la comprobación de la tabla de la verdad en el simulador Proteus. Aquí tenemos la compuerta NOR. En sus entradas colocaremos los valores lógicos correspondientes a la tabla de la verdad. Si el LED enciende, significa que el estado de la salida de la compuerta lógica es un lógico. Si el LED se apaga, significa que el estado es un cero lógico. Empezaremos colocando 0 por 0, lo cual nos debe dar un valor de 1. Por lo tanto, el LED encenderá. Correremos la simulación. Ahora colocaremos 0 por 1, lo cual nos debe dar un valor de 0, por lo tanto el LED no encenderá. Correremos la simulación. Ahora colocaremos 1 por 0, lo cual nos debe dar un valor de 0, por lo tanto el LED no encenderá. Correremos la simulación. Y por último colocaremos 1 por 1, los cual nos debe dar un valor de 0, por lo tanto el LED no encenderá. Correremos la simulación. De esta manera se puede comprobar que la tabla de la verdad es correcta.